Los conceptos a emitirse en el siguiente programa son de la absoluta responsabilidad de sus productores e invitados. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el que obtiene entendimiento, porque el provecho es mayor que el de la plata, y su resultado es mejor que el oro fino. Es más valiosa que las perlas. Nada de lo que desees podrá compararse con ella. Abundancia de días hay en su mano derecha, y en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos agradables, y en todas sus sendas hay paz. Es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurado los que la retienen. Nos referíamos a la sabiduría. Bienvenidos una vez más, amigos televidentes, a este humilde espacio, Educación Jurídica. En el día de hoy abordaremos el tema de lo que es la prescripción. O sea, me refiero a la prescripción en materia procesal penal. Pero primero debemos de determinar qué significa el verbo prescribir de forma general. Prescribir es o adquirir un derecho real, o podría ser extinguirse un derecho o acción por el transcurso del tiempo. Es decir, por el pasar del tiempo podría prescribir la acción penal. Claro está, tomando en cuenta las condiciones y reglas que establece la ley para esos casos. Lo cierto es que por el transcurso del tiempo podría extinguirse un proceso. Hasta cierto punto, la prescripción es una manifestación de lo que el tiempo podría influir en un proceso. El tiempo tiene su influencia en las actividades judiciales. Y claro está, si no sometemos en el tiempo reglamentario un proceso y no lo desarrollamos en el tiempo que establece la ley, entonces podríamos enfrentar las consecuencias de lo que es la prescripción. Cuando hablamos de prescripción en sentido general, hay que tomar en cuenta o considerar dos tipos de prescripción, que es la prescripción extintiva y la prescripción adquisitiva. La prescripción extintiva, como su nombre lo indica, es aquella donde podría extinguirse un derecho precisamente por el transcurso del tiempo. Es decir, la prescripción extintiva podría provocar la desaparición de un derecho que en sentido general pues, podría ser un crédito, podría ser un derecho de acción, y que usted, por no ejercerlo en el tiempo correspondiente, pues ha perdido su derecho de accionar. En cambio, la prescripción adquisitiva, como su nombre lo indica, es aquella que en virtud de usted tener cierto tiempo ejerciendo una acción, usted podría generar un derecho, o obtener un derecho con el paso del tiempo. Este tipo de prescripción, es decir, la adquisitiva,
También se le denomina prescripción adquisitiva o usucapión. Ahora bien, hay que establecer que cuando hablamos de la prescripción adquisitiva o usucapión, claro está, esta se relaciona más con lo que es la materia inmobiliaria. Pero nosotros, en el desarrollo de este programa, pues haremos énfasis en lo que es la prescripción en materia penal, es decir, que no estaremos hablando de lo que es la prescripción adquisitiva o usucapión, porque lo que nos interesa es la prescripción extintiva, porque esa es la que se relaciona con los asuntos en materia penal. Pues bien, las reglas de la prescripción en relación a los procesos penales nos las da el mismo Código Procesal Penal. Si examinamos el artículo 45 de este código, podemos darnos cuenta que se podría dar la prescripción cuando transcurre un plazo igual al máximo de la pena, establece el código, en infracciones sancionadas con penas privativas de libertad, sin que en ningún caso, dice esa norma, este plazo pueda exceder los 10 años ni ser inferior a 10. De manera que la más larga prescripción en materia penal es de 10 años. Oigan bien, de 10 años. No importa que el tipo penal envuelto sea un proceso que conlleve pena privativa de libertad de 20 años o de 30 años. Si usted en un hecho penal deja pasar el término de 10 años sin realizar ningún tipo de actividad procesal, ningún tipo de actividad jurídica, podría exponerse entonces a una prescripción. Vamos a ver lo que dice textualmente el artículo 45 del Código Procesal Penal. Esa norma dice prescripción. La acción penal prescribe al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena en las infracciones sancionadas con penas privativas de libertad, sin que en ningún caso este plazo pueda exceder de 10 años ni ser inferior a 3. Entonces dice el numeral 2 de esa norma, al vencimiento del plazo de un año, cuando se trate de infracciones sancionadas con penas no privativas de libertad o pena de arresto. Está muy claro. O sea, la prescripción máxima son 10 años. Claro está que si es una infracción, por ejemplo, que tenga como pena máxima 5 años, entonces la prescripción en ese caso va a ser igual a esos 5 años, porque eso es lo que establece, el vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena. Ahora el legislador colocó un tope que es de 10 años, pero si la pena máxima en un tipo penal determinado es de 6 años o 5 años, ese sería el plazo de la prescripción, porque así lo establece el código. Ahora, lo que sí nos ha dado un tope es que no puede extenderse a más de 10 años ni ser inferior a 3 años cuando sea penas privativas de libertad, porque hay tipos penales que no llegan a 3 años. Por ejemplo, una estafa simple, 6 meses a 2 años. Pero no podemos decir, en este caso, como este tipo penal conlleva pena privativa de libertad, ¿verdad? Entonces, la prescripción en este caso no es de 2 años, porque ya es el mismo código, la misma norma que nos ha establecido en ese artículo 45, que no puede ser inferior a 3 ni mayor de 10 cuando sea pena, cuando el tipo penal conlleve penas privativas de libertad.
Entonces estamos claros, un tope de 10 años y un tope de 3 años para el asunto de la prescripción. Eso es cuando no se ha hecho ninguna diligencia procesal en un proceso. Usted sabe que tiene un plazo para accionar en justicia. Es decir, que la extinción de la acción penal, si no se acciona jurídicamente en el tiempo establecido por las normas, entonces podría darse una prescripción. Aunque hay una excepción, porque existen los llamados crímenes de guerras, existen los llamados genocidios, crímenes contra la humanidad, que el legislador ha dicho que este tipo de crímenes, o sea, son imprescriptibles, o sea, no hay prescripción, porque en este tipo de crímenes, es decir, crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra, envuelve un interés general, un interés que no es solo de la nación a la cual nosotros pertenecemos, República Dominicana, sino que también envuelve a la comunidad internacional. Y por lo tanto, el legislador ha dicho que son imprescriptibles porque existen normas recogidas en los tratados internacionales que reglamentan pues estos tipos de hechos y que tienen que ver con crímenes en perjuicio de la humanidad. Pues bien, volviendo a las normas que establecen lo que es la prescripción en materia penal o materia procesal penal, también opera la prescripción en el término de 1 año cuando se trata de infracciones que no son sancionadas, o sea, que son sancionadas, con penas no privativas de libertad o que no conllevan penas de arresto. Porque existen simples contravenciones que quizás lo que el legislador ha previsto como pena para esas infracciones son quizás una multa o otro tipo de penalidad que no conlleva privación de libertad. Entonces, el legislador ha establecido que en este tipo de casos, pues la prescripción es en el término de 1 año. Si dejó pasar 1 año, entonces ya hay una prescripción. Por otro lado, las normas procesales establecen lo que es el máximo de duración del proceso. El artículo 148 del Código Procesal Penal establece que la duración máxima de todo proceso es de 3 años. 3 años establece el Código, contado a partir del inicio de la investigación. Y en torno a esta norma es que vamos a desarrollar el programa de hoy, porque esa norma, el artículo 148, al establecer un plazo máximo de la duración del proceso, también entonces podría generar lo que es la extinción del proceso de acuerdo a esas normas. Pero es un artículo que lo vamos a analizar, vamos a ver qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia en esos casos, pero también no podemos ver esa norma de forma aislada y de forma absoluta, de forma radical, porque hay otros principios que también hay que considerar en el proceso penal, y esa no es la única norma del Código, y tampoco las normas pueden pensarse de forma aislada, sino que hay un conjunto de principios que conforman lo que es el debido proceso, y por lo tanto, al aplicar una norma también debemos de tomar en cuenta todos esos principios. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entonces desarrollaremos lo que es la extinción del proceso en base al artículo 148 que establece una máxima duración de 3 años. En mi país
Esto es una mula. Oye lo que hay, te voy a dar lo que acordamos. Tragate, 3 horas, llegaste y ya. Esto no puede pasar. Dile no al consumo de drogas, no a transportarla. Arriesgas tu vida, dañas a tu familia y empañas tu país. Judith, gracias. Mi vida y mi familia valen más. Un mensaje de la Dirección Nacional de Control de Drogas y esta emisora. Evite enfermarse. Lave correctamente sus manos antes de preparar y comer los alimentos, después de usar el sanitario o letrina, al toser en sus manos y cada vez que las ensucie. Para lavar correctamente sus manos, quítese todos los adornos, moje sus manos, cierre el grifo y enjabónese bien. Coloque una palma a la vez sobre la parte posterior de la otra mano y frótese. Frote las palmas con los dedos entrelazados. Frote la parte posterior de los dedos contra ambas palmas. Lave el pulgar de cada mano con movimientos rotatorios. Frote cada muñeca con la mano puesta. Enjuáguese desde la punta de los dedos. Séquese utilizando una toalla de tela o toalla de papel. Cuando sea posible, cierre el grifo con un pedazo de papel, toalla o tela y luego tírelo a la basura. Cuide su salud. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud, Salud Pública Y este canal. Bien, amigos televidentes, hoy estamos hablando de lo que es la prescripción de los procesos en materia procesal penal y establecíamos lo que era la prescripción de forma general, que los procesos pueden extinguirse, ¿verdad?, cuando no accionamos en el tiempo correspondiente. Pero también decíamos que el Código Procesal Penal establece un máximo de duración de los procesos y encontramos una norma que es el artículo 148 del Código Procesal Penal, el cual establece una duración máxima de los procesos y que si nos llevamos al pie de la letra de esta norma, entonces el proceso podría extinguirse por el plazo máximo de duración del proceso. Por esta norma no es absoluta. Vamos a ver lo que dice el 148. La duración máxima de todo proceso es de 3 años, contados a partir del inicio de la investigación. Este plazo solo se puede extender por 6 meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos. La fuga o rebeldía del imputado interrumpe el plazo de duración del proceso, el cual se reinicia cuando éste comparezca o ser arrestado. La duración del proceso no puede superar el plazo previsto para la prescripción de la acción penal, cuando éste es inferior al máximo establecido en este artículo. Bueno, ahí vemos que se nos da un plazo para culminar todo proceso en materia penal. Y establece esta norma que este plazo pues se puede extender por 6 meses en caso de sentencia condenatoria a los fines de permitir la tramitación de los recursos. Esta norma debe de ser revisada porque si tomamos esta norma de forma estricta y absoluta, estaremos abriendo una puerta muy ancha para que pasen de forma altanera la impunidad y la injusticia. Si tomamos al pie de la letra que todo proceso solo puede durar escasamente 3 años, es como decirle a muchos infractores que tienen una oportunidad de escapar de la espada de la diosa Temis. Esta norma merece ser revisada porque aquí en la República Dominicana, oigan bien,
tenemos un sistema de justicia con muchas deficiencias, y para nadie es un secreto que eso es así, donde hace falta personal, logística, recursos económicos, un plan de acción para buscarle la vuelta a los procesos, de que puedan tramitarse en el tiempo correspondiente. Pero también hay que tomar en cuenta los aplazamientos que se dan, que en muchos tribunales, por tener tantos casos pendientes, esos aplazamientos son hasta de 6 meses. Y no me dejan mentir, porque eso es así. Entonces, con todos esos obstáculos, con todos esos problemas, no diría yo vencerse el plazo máximo de los 3 años que establece el artículo 148. Se van más de 3 años. Porque con tan solo 2 aplazamientos, vamos a suponer de 4 o 5 meses, le voy a bajar uno. Todo proceso con 2 aplazamientos de esa índole tiene una gran posibilidad de extinción. Y esta extinción no debe traducirse en un perjuicio para la víctima del proceso, que es la que al final termina perjudicado por un simple tecnicismo procesal, tan solo porque el legislador, oigan bien, se le ocurrió copiar una norma de otras naciones donde quizás esas normas podrían tener una mayor eficacia, porque quizá en esos países hay una mayor logística, un mayor personal, mayores recursos económicos, y quizás ahí la norma puede funcionar. Pero aquí en la República Dominicana somos expertos en copiar normas de otros países y después, cuando la aplicamos, esas normas aquí en la República Dominicana, entonces nos damos cuenta que esas normas podrían funcionar en países que viven bajo ciertas condiciones, no en el nuestro. No podemos tomar como una regla absoluta el término establecido en el artículo 148 y proceder a extinguir procesos sin tomar en consideración una serie de factores, oigan bien, que influyen negativamente en la tardanza de los procesos. Hay que considerar las causas de esos aplazamientos, pero sobre todo, como dije anteriormente, el término de los aplazamientos, que en muchos casos se dan en el término hasta de 6 meses. Lo que no es culpa de la víctima, eso no es culpa de la víctima, pero tampoco es culpa del imputado, y tampoco podríamos decir que es culpa de los jueces. El sistema, con todas las dificultades que hemos mencionado anteriormente, hace que los aplazamientos pues sean en ese término, pero no le vamos a cargar la culpa de esos obstáculos, de esas dificultades a la víctima, por Dios. Hay que buscarle la vuelta, la solución del conflicto, que bien lo establece el Código. El artículo 148, que lo tengo aquí en mi Código, tiene un párrafo que merece ser estudiado. Y es que cuando establece en cuanto a que el proceso no puede superar la duración, vamos a ver cómo es que dice. La duración del proceso, dice este párrafo, no puede superar el plazo previsto para la prescripción de la acción penal cuando éste es inferior al máximo establecido en este artículo. Me explico. Cuando se trata de tipos penales cuya pena máxima no pasa los 3 años, entonces los jueces
pues tienen un grave problema. Toman esta norma como absoluta y resuelven o toman esta norma al pie de la letra y podrían extinguir el proceso, sobre todo por ese último párrafo del 148. Pero hay que tomar en cuenta los demás principios rectores del Código Procesal Penal, porque es el mismo 148 que está estableciendo que la duración máxima del proceso no puede superar los 3 años. Ahora, cuando se trata de penas inferiores al máximo de la establecida en el 148, que es de 3 años, hay más posibilidad, diría yo, de extinguir el proceso. Ahora, hay que considerar muchos aspectos. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el plazo que establece el artículo 148? Cuando se haya ordenado la celebración de un nuevo juicio, y al ordenarse la celebración de un nuevo juicio, hay que valorar necesariamente las pruebas. Hay que realizar una nueva valoración de las pruebas. Al celebrarse un nuevo juicio y comenzar desde cero, entonces, si tomamos en cuenta de forma absoluta y radical el artículo 148, existe un 95% de posibilidades de que el proceso supere la duración máxima que establece el artículo 148. Pero no debemos de tomarla como única y absoluta, porque estaríamos perjudicando a una víctima que no ha tenido la culpa de que se haya ordenado la celebración de un nuevo juicio. La víctima no tiene la culpa, porque quizás el error no estuvo ni en la víctima ni en el imputado. Bueno, habrá sus razones por las cuales un tribunal anula una sentencia, ¿verdad? Por eso, ese perjuicio no puede traducirse, no le puede cargar a la víctima, no le puede cargar a la víctima. Estaríamos violando derechos y principios, porque entonces tendríamos a una víctima que saldría perjudicada por una norma que establece un plazo máximo de 3 años, pero tendríamos por el otro lado un imputado que termina beneficiándose de una situación procesal y al final tendremos entonces todo un sistema de justicia que por tener unas normas que deben ser revisadas, entonces fomenta la impunidad y la desigualdad procesal. Eso es así. Ahora bien, eso es la norma, el 148. Pero no nos podemos solo llevar de las normas. ¿Y acaso no se hace jurisprudencia con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia? La Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en torno al alcance de la norma. Es decir, la Suprema Corte de Justicia ya tiene jurisprudencia en torno al alcance e interpretación del artículo 148 del Código Procesal Penal. Precisamente hay una decisión que es del 22 de julio del año 2009, donde la Suprema Corte de Justicia, y en unas motivaciones donde ésta le respondía a uno de los recurrentes, y donde el recurrente alegaba que éste le había invocado la extinción del proceso, es decir, la extinción del proceso penal, al juez presidente del tribunal colegiado del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional. Pero, decía el recurrente, que el tribunal ignoró
la extinción invocada por considerar que el caso era complejo y por lo tanto el plazo de la extinción pues se prorrogaba a 4 años y así le daba una salida el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. La Suprema Corte de Justicia, en esta sentencia del 22 de julio del año 2009, consideró que la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo del proceso, oigan bien, solo se impone cuando la actividad procesal ha discurrido, dijo la Suprema, sin el planteamiento por parte del imputado de incidentes que tiendan a dilatar el proceso. Oigan bien, solo dijo esta condición la Suprema. Si se le demuestra, por ejemplo, que el proceso ha transcurrido sin dilaciones ni incidentes. ¿Y en qué proceso no hay incidente? En la mayoría de los procesos los imputados incidentan. Entonces, si nos llevamos de esta decisión, entonces no corresponde aplicar la extinción del proceso por el plazo máximo de los 3 años, porque es el más alto tribunal que ya tiene una jurisprudencia estableciendo esa condición. Y dijo la Suprema Corte de Justicia en esta decisión que como los imputados, oigan bien, recurrieron en apelación y posteriormente también esos imputados, en el caso que analiza la Suprema en esa sentencia, también recurrieron varias veces en casación y que estas fueron maniobras que se traducían en incidentes para dilatar el proceso. Entonces los imputados no debían ser beneficiados con las disposiciones del artículo 148 del Código Procesal Penal. De manera que la Suprema habló de forma clara y precisa que para beneficiarse del plazo del 148 solo aplica cuando el proceso ha transcurrido sin incidentes y dilaciones. Hasta los recursos de apelación y casación lo tomó en cuenta la Suprema Corte de Justicia para fallar y motivar esa sentencia del 22 de julio del 2009, donde se pronunció en relación a la extinción. Una sabia salida, porque si la Suprema también emite motivaciones de formas radicales en torno al plazo máximo de duración del proceso del 148, aquí en el país no va a quedar un caso, porque todos van a ser extinguidos. Y si no, vamos a levantar las estadísticas de los casos que están en las diferentes jurisdicciones, a ver qué tiempo tienen en los tribunales. Entonces, la Suprema habló claro. Es decir, hay que tomar en cuenta la actitud de los imputados, si esto están incidentando el proceso o no, para impedir una solución rápida al conflicto, que es lo que sucede en la mayoría de los casos. Porque, de no ser así, cualquier imputado, apoyándose en el artículo 148, podría entonces poner fin a los procesos penales que se le siguen. De manera que si bien es cierto que existen las disposiciones del artículo 148 del Código Procesal Penal, estableciendo un plazo máximo para la duración de los procesos, esta norma, es decir, el 148, no es única, no es absoluta, ya que existen ciertos principios rectores en el proceso penal. Hay que considerar también esos principios, que el legislador, oigan bien, parte de esos principios lo colocó en las primeras páginas del código procesal. ¿Por qué lo colocó en las primeras páginas? Porque la violación de estos principios conlleva necesariamente la nulidad del proceso. Ninguna actuación puede estar totalmente opuesta a principios como igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, derechos de las víctimas
Todas son disposiciones, son principios que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, con la aplicación de forma estricta y absoluta del artículo 148 del Código Procesal Penal, al establecer que hay un plazo máximo de duración y tener los imputados, la demás parte, la posibilidad de incidentar un proceso para llegar al plazo máximo de los 3 años, entonces tenemos una víctima en desventaja que sí quiere conocer el proceso porque tiene temor que se le apliquen las disposiciones del artículo 148. Y yo me pregunto, ¿esto es igualdad entre las partes? No hay igualdad entre las partes mientras esa norma se aplique de forma absoluta y estricta y se perjudique entonces a la víctima. Vamos a hacer nuevamente una pausa y cuando regresemos seguiremos desarrollando el tema. En mi país, esto es una mula. Oye lo que hay, te voy a dar lo que acordamos. Tragate, 3 horas, llegaste y ya. Esto no puede pasar. Dile no al consumo de drogas, no a transportarla. Arriesgas tu vida, dañas a tu familia y empañas tu país. Judith, gracias. Mi vida y mi familia valen más. Un mensaje de la Dirección Nacional de Control de Drogas y esta emisora. Evite enfermarse. Lave correctamente sus manos antes de preparar y comer los alimentos, después de usar el sanitario o letrina, al toser en sus manos y cada vez que las ensucie. Para lavar correctamente sus manos, quítese todos los adornos, moje sus manos, cierre el grifo y enjabónese bien. Coloque una palma a la vez sobre la parte posterior de la otra mano y frótese. Frote las palmas con los dedos entrelazados. Frote la parte posterior de los dedos contra ambas palmas. Lave el pulgar de cada mano con movimientos rotatorios. Frote cada muñeca con la mano puesta. Enjuáguese desde la punta de los dedos. Séquese utilizando una toalla de tela o toalla de papel. Cuando sea posible, cierre el grifo con un pedazo de papel, toalla o tela y luego tírelo a la basura. Cuide su salud. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud, Salud Pública Y este canal. Bien, estamos de vuelta con ustedes, en esta ocasión hablando de lo que es la prescripción en materia penal y establecíamos en segmentos anteriores que el artículo 45 del Código Procesal Penal pues nos da las pautas generales en lo que es la prescripción de los procesos y establece cuál es el plazo máximo para extinguir un proceso y decíamos que en las infracciones con penas privativas de libertad, el plazo máximo para la prescripción no debe superar los 10 años, pero tampoco ese plazo puede ser superior a los 3 años. Y que en asuntos de contravenciones, entonces tenemos un plazo de 1 año para la prescripción. Eso es cuando usted no acciona en justicia. Pero también decíamos que existe una norma que es el artículo 148, que establece un plazo máximo de 3 años en torno a la duración de los procesos en los tribunales. Y que si analizamos esta norma de forma estricta, de forma absoluta, aplicando sus disposiciones al pie de la letra, como se dice popularmente, entonces todos los procesos durante el término de 3 años podrían extinguirse. Pero también decíamos que la Suprema Corte de Justicia en una decisión del 22 de julio del año 2009 se pronunció en torno al alcance del artículo 148 y estableció que solo aplicaría la aplicación de estas normas cuando pueda comprobarse de forma clara y precisa que el proceso transcurrió sin dilaciones y sin incidentes por parte del imputado, porque la Suprema Corte de Justicia está consciente, ¿verdad?, de que a un imputado o a las partes de un proceso se le haría muy fácil tratar de llegar a los 3 años solo incidentando, porque si el código te permite plantear incidentes, excepciones y demás situaciones procesales, entonces sería fácil de llegar al término de los 3 años
tratando de dilatar el proceso. Tendríamos entonces una víctima que se perjudicaría con estas disposiciones del 148 y un imputado que podría beneficiarse de la flaqueza y de las interpretaciones que podría dársele al artículo 148 y que podrían entonces contribuir a la extinción del proceso. Pues bien, en lo referente a la prescripción de la acción penal y para una mayor comprensión, existe la prescripción penal cuando usted no toma en cuenta el plazo para someter los procesos. Cuando las partes no actúan en justicia en el plazo correspondiente, pero existe también la prescripción, como dije anteriormente, cuando las partes, aunque estén actuando en justicia, es decir, con un proceso en los tribunales, vence el plazo máximo de la duración del proceso, que es lo que establece el artículo 148 del Código Procesal Penal, y que es el tema principal en la tarde de hoy. Es decir, la duración máxima de todo proceso es de 3 años, pero que al fin y al cabo esta es una norma que merece ser revisada, como dije anteriormente, porque no todos los procesos podrán resolverse en el término de 3 años, por la sencilla razón de que hay procesos donde tendría que ordenarse un nuevo juicio, y en estos casos entonces no podemos aplicarle las disposiciones del artículo 148, porque de hacerlo sería entonces fomentar la impunidad y la injusticia, porque al ordenarse un nuevo juicio hay que comenzar desde cero otra vez, otro proceso, o sea, hay que conocer el proceso de nuevo. Entonces, claro está que si duran los casos más de 3 años, celebrándose un solo juicio de fondo, ¿qué sería entonces cuando hay que celebrar 2 juicios? Un primer juicio que termina anulándose no por la culpa de la víctima, y no podemos entonces echarle todas las consecuencias negativas del proceso a la víctima, que ella no fue la que ordenó el nuevo juicio. Pues bien, volviendo a las normas generales de la prescripción, los plazos de la prescripción comienzan a correr desde el día en que se cometió el hecho objeto del proceso, para que me entiendan. Aunque la prescripción se suspende, porque hay suspensión e interrupción de la prescripción. Entonces, la prescripción se suspende. Bueno, cuando se presenta la acusación, ahí se suspende la prescripción. Se interrumpe también con la rebeldía del imputado. O diría yo que se interrumpe con la presentación de la acusación, porque hay interrupción y suspensión. Con la rebeldía del imputado, lo que pasa es que se interrumpe la prescripción. Ahora, con el pronunciamiento de la sentencia también podría interrumpirse la prescripción. Y existen interrupción, como dije, por un lado, y suspensión. Cuando se presenta la acusación, es interrupción, rebeldía del imputado, interrupción. Ahora, ¿cuándo hay suspensión? Podría haber suspensión, por ejemplo, cuando el fiscal aplica un criterio de oportunidad, o cuando aplicamos, por ejemplo, la suspensión condicional del procedimiento. Podría darse lo que es una suspensión de la prescripción, porque el imputado está sujeto a ciertas reglas que debe de cumplir, y como no sabemos si la va a cumplir o no, entonces hay una suspensión de la prescripción, porque el proceso podría volver otra vez de forma activa a los tribunales. También podría suspenderse la prescripción cuando, en virtud de una disposición legal, la acción penal podría dar el caso que no puede ejercerse o no pueda ser promovida ni perseguida por esa disposición legal, o cuando se trate de procesos donde estén envueltos funcionarios públicos
y no se le pueda pues iniciar un proceso por alguna u otra causa, quizá por las condiciones de su cargo, entonces también el legislador ha previsto que ahí en esos casos se suspende la prescripción, porque no podemos dar lugar a la impunidad porque una persona tenga un cargo, un determinado cargo. Entonces el legislador previó esa situación. En esos casos, por ejemplo, donde haya un funcionario público que no pueda llevarse a los tribunales por alguna u otra razón, quizá porque tenga ciertos privilegios o beneficios que contempla la ley, entonces ahí se suspende, lo que le da entonces la oportunidad al órgano persecutor de ejercer la acción penal en contra de ese funcionario sin tener que verse con una prescripción de la acción por no ejercerla en el tiempo correspondiente. Nosotros, como humilde funcionario público que pertenecemos al Ministerio Público y que formamos parte del sistema penal dominicano, entendemos que en cuanto a la prescripción hay que tomar en cuenta no solo las disposiciones absolutas de las normas que tienen que ver con lo que es la prescripción, porque de hacerlo sería desconocer una serie de principios que están por encima de una simple norma, es decir, el artículo 148 del Código Procesal Penal. Pero también hay que tomar en cuenta para la aplicación de esa norma, es decir, del 148, el cuadro fáctico que representa la realidad de los tribunales en la República Dominicana. Tenemos que considerar, como dije anteriormente, la falta de recursos, la falta de personal, falta de logística, la ausencia, yo diría, de un plan de acción para tratar de agilizar los procesos. Pero también hay que establecer de forma clara cuándo puede vencerse un proceso penal. Porque si tomamos en consideración esta norma, el 148, entonces la mayoría de los procesos van a vencerse. Pero también hay que tomar en cuenta la Constitución de la República. Por ejemplo, podemos ver el artículo 69. ¿Qué establece el artículo 69 de la Constitución de la República? Establece la tutela judicial efectiva y debido proceso. O sea que toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva con respeto del debido proceso que estará confirmado por las garantías mínimas que se establecen a continuación. Y ahí entonces esa norma comienza a detallar en los diferentes numerales que van del 1 al 10, por ejemplo, el derecho a que se presuma su inocencia, ya eso no lo sabemos hasta de memoria. El derecho a una justicia oportuna y gratuita. Pero dice el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, y en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa. Esta parte es clave, es decir, el numeral 4, cuando habla de plena igualdad, porque con la aplicación de forma absoluta del 148 no podemos hablar de igualdad. Porque si el 148 me está diciendo a mí que cuando se cumplan los 3 años se va a extinguir el proceso, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si a mí me interesa que se llegue a los 3 años. Nada, muy fácil. Incidentar, y hay 500,000 formas de incidentar. Usted puede hacer un listado ahora mismo de incidentar. El imputado solamente tiene que decir en un proceso que le duele la cabeza y ya establece el código que es una causa de aplazamiento porque el imputado no se siente bien.
Pero quizá en la próxima audiencia puede decir el imputado, cambié de abogado porque no me puse de acuerdo con él. Pero dice el código que él tiene derecho a tener un abogado de su elección. Lo cambia. Van 2 aplazamientos. En la tercera dice, no, me puse de acuerdo con mi abogado, voy a quitar esto y voy a poner el otro. Van 3 aplazamientos. En la cuarta se le puede ocurrir que tuvo un accidente o cualquier cosa, o mandar un certificado médico de esos tantos que se hacen por ahí y que se le pagan a algunas personas y se llevan al tribunal. Pero existen un sinnúmero de condiciones que pueden darse, de incidentes, de excepciones. Entonces, solo basta con elaborar un listado de esos incidentes y excepciones y usted llega, no a los 3 años, no, usted dura a los 4 o 5 años. Entonces, me habla la Constitución que todos tenemos derecho a un juicio en plena igualdad de condiciones. ¿Son las mismas condiciones para la víctima que podría perjudicarse con las disposiciones que establecen el 148? Y que a pesar de que pueda responder esos incidentes y esas excepciones, no va a lograr que los jueces bajen el mallete y digan aplazada la audiencia para tramitar el incidente planteado. Entonces, hay que tomar muy en cuenta los principios rectores del proceso, pero sobre todo también hay que tomar en cuenta lo que decidió la Suprema Corte de Justicia en esa decisión histórica, que yo espero que esta nueva Suprema también siga generando jurisprudencia. Conozco a algunos de esos juristas que están ahí, que son muy preparados, he sido alumno de algunos de ellos, con otros me ha tocado trabajar en diferentes jurisdicciones como La Vega, y que son personas muy inteligentes. Yo espero mucho de esta Suprema Corte de Justicia, pero el asunto de la prescripción por el plazo máximo de duración del proceso, hay que revisar esa norma y tomar en consideración esa decisión de la Suprema Corte de Justicia. No puede beneficiarse un imputado del plazo máximo de la duración del proceso cuando él se la ha pasado incidentando el proceso precisamente para que se dé el plazo de los 3 años. Esta norma debe de ser revisada porque no es una norma absoluta, no es una norma única. Y las normas, el código no establece que deban aplicarse de forma aislada, por eso existen 28 principios en el código. Hay 28 principios. Yo siempre cuando quiero medir el alcance de una norma y cuando la otra parte me plantea un incidente en audiencia, me voy a los principios. Porque si yo veo que ese incidente o esas argumentaciones chocan con algunos de los principios que establece el Código Procesal Penal, entonces yo tengo mucha tela donde cortar, porque la violación de uno de estos principios, como igualdad entre las partes, si no se contempla, entonces está fallando la tutela efectiva del debido proceso, que hay que considerarla a cada una de las partes, que vayan a la guerra en igualdad de condiciones y entonces los jueces deciden. Amigos juristas que por casualidad quizás estén viendo este programa por algunas otras razones, hay que considerar el alcance del 148, hay que revisar esta norma porque no podemos perjudicar a una víctima que no ha tenido ninguna incidencia en que el proceso se le cumplan los 3 años que establece el 148. Igualdad entre las partes e igualdad ante la ley. Muchas gracias, amigos televidentes, y nos veremos el próximo domingo.